experimento que se hizo para probar la relatividad y se hizo con el reloj de luz. En este video vamos a ver cuál es el problema de ese experimento. Es decir, vamos a entender que el experimento del reloj de luz que se hace para probar que el tiempo es relativo es falso, ¿cierto? Que más bien ese experimento lo que prueba es, contrariamente, es aquello que pretende negar, y es que el tiempo realmente es absoluto, es general, es universal y no es relativo. Entonces vamos a escuchar el experimento y luego hacemos la meditación respectiva del error que tiene ese experimento del reloj de luz. Vamos a ponerlo, prestemos atención y escuchémoslo. Bueno, ahí no se está escuchando, entonces vamos a devolverlo. Es porque acá no tiene sonido, entonces vamos a activar el sonido. Listo, vamos a escucharlo. La luz tiene siempre la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. No se le puede ni sumar ni restar nada, independientemente del lugar de donde proceda la luz. Esto llevó a Einstein a pensar que la velocidad de la luz no podía variar, independientemente del observador o del punto desde el que se observara. La constante de la velocidad de la luz no solo cambió nuestra concepción de la velocidad en sí, sino también la del espacio y el tiempo. Se derrumba la idea de que solo existe un tiempo único y absoluto para todos los sucesos, pues el tiempo depende del observador y de la velocidad a la que éste se mueve. Una explicación de la teoría es la del reloj de luz. Un reloj de luz consta de dos espejos situados uno enfrente del otro. Una partícula de luz, denominada fotón, se mueve de un espejo al otro a la velocidad de la luz. Cuando el fotón choca con el espejo recibe un impulso, gracias al que podemos medir el tiempo. Pero si movemos uno de los relojes de luz a velocidad constante, el fotón, a los ojos de un observador estático, deberá recorrer una diagonal para chocar con el espejo contrario. Como el recorrido es más largo, el fotón ya no puede alcanzar la velocidad de la luz y choca más tarde con el espejo, lo que significa que ambos relojes marcan tiempos distintos. El reloj de luz en movimiento va, para un observador estático, más despacio. La luz tiene siempre la misma velocidad, 300. Ahí se explicó cómo funcionaba el experimento con el reloj de luz que se utiliza para probar que el tiempo es relativo. Yo te hago una invitación a que si puedes vuelvas y devuelvas la explicación del video, porque esto es lo que vamos a analizar acá, ¿cierto? Que te detengas, que lo mires, que reflexiones de qué se trata el experimento del reloj de luz. Y yo te voy a explicar cuál es el error. No le vamos a dar vuelta, vamos a explicar cuál es el error. El error vamos a dibujarlo simplemente. Vamos a considerar que esta barra que es la de acá es la del tiempo desenvolviéndose, ¿cierto? Yo voy a probar que el tiempo es absoluto, así que quiero que prestes atención a cuál es el error de interpretación que cometen los físicos con este video. El tiempo está avanzando, miremos en el experimento. La medida que el tiempo avanza, ¿cierto? Los fenómenos de este video se desenvuelven, es decir, los dos fotones se están desenvolviendo. ¿En dónde se desenvuelven? En el tiempo y el espacio. Vemos que si yo avanzo esto, los dos fotones se están moviendo, ¿cierto? ¿Se están moviendo en qué? En el tiempo y el espacio. Yo estoy avanzando el tiempo está pasando, ¿cierto? Miremos cómo pasa en la medida en que pasa el video, ¿cierto? Aquí yo estoy construyendo la demostración de mi teoría, en este caso con respecto a este video, mostrando que el tiempo es absoluto. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estamos asimilando que yo estoy moviendo, digamos, estoy viendo cómo se desenvuelve el tiempo en el video, ¿cierto? Y vemos cómo las cosas del video se desenvuelven. Es decir, hay un tiempo, hay un flujo del tiempo. Se desenvuelven las cosas, ¿cierto? Y aquí vemos cómo siguen desenvolviéndose las cosas, pero acá hay un cambio. Miremos qué es lo que pasa. El tiempo sigue desenvolviéndose. El tiempo es este de aquí abajo, recordemos el del video, yo lo estoy manejando. Está avanzando, el tiempo sigue desenvolviéndose. Pero ¿qué es lo que cambia? La manera en cómo los dos fenómenos se están desenvolviendo con respecto al tiempo. No es lo mismo cómo se está moviendo el fotón de abajo que cómo se está moviendo el fotón de arriba. Porque este está haciendo como una triangulación, arriba, abajo, y que tiene que seguir el recorrido como de esa mesa. Miremos que la mesa se está corriendo, se está desplazando en el caso de abajo,
Y en el caso de arriba no. En el caso de este aparato de acá arriba simplemente sube y baja. Y en el otro, aunque sube y baja, tiene que seguir toda esa curva, todo ese triángulo, ¿cierto? Miremos cómo el de abajo hace eso, sube, baja, ese fotón tiene que subir y bajar. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? El tiempo vemos que se está manteniendo, o sea, yo aquí lo controlo. El tiempo, digamos, está avanzando, avanza el tiempo, ¿cierto? Con normalidad, el tiempo avanza. Pero estos dos fenómenos se están comportando de manera diferente. Vamos a hacer el dibujo acá. El tiempo avanza, esta es la línea de que el tiempo avanza, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en un caso uno tiene que estar haciendo esto, ¿cierto? Tiene que estar haciendo este movimiento. Y el otro simplemente lo que está haciendo es que sube y baja, ¿cierto? Y si recordamos que la mesa de este caso del video se corre, esta de aquí abajo, como esta se tiene que correr, cada que este sube y baja, este tiene que seguir como esa mesa, ¿cierto? Para poderle dar como a la parte de arriba, tiene que golpear en esa mesa y lo mismo en la parte de abajo. ¿Qué es lo que está mostrando eso? Que obviamente lo que está mostrando es una diferencia, que a este fotón de abajo se tiene que desplazar más porque le estamos corriendo la mesa. Si nosotros le corremos la mesa, el otro se va a tener que desplazar más para llegar a la parte de arriba y luego a la parte de abajo donde tiene que llegar. En cambio, en este no se le está corriendo la mesa, simplemente él sube y baja, sube y baja. Entonces, como a este fotón se le está corriendo la mesa, esa diferencia la tenemos que medir. Es decir, tenemos que medir eso que se alargó, o sea, como esto se corrió más, como aquí se alargó ese trayecto, hay que medir ese alargón. O sea, si yo empiezo a correr una cosa así simplemente, pues tiene, digamos, un ritmo. Pero si yo se la corro, ahí se alargó el trayecto porque no simplemente sube, sino que si vemos, él tiene que seguir esto hasta acá. Si ve, tiene que correr hasta acá. Entonces, como se estiró el trayecto, que no es el mismo de acá, sino que al estirarlo y luego volverlo a correr, ¿qué pasó? El tiempo como tal sigue corriendo para el de arriba y para el de abajo. Pero como acá le estamos corriendo la mesa, ¿cierto? Como esa mesa, como esta base, y al otro no, pues el fotón tiene que desplazarse más. Eso es una obviedad, ahí hay una diferencia. Pero los dos fotones están en qué? En el tiempo y el espacio. Entonces esa diferencia que le toca correr de más a este fotón por ese alargamiento, ¿cierto? Hace que esto sea más largo, o sea, como que hace que esta triangulación tenga que ser más larga porque le está tocando correr más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que medir esos estirones, como esas diferencias de acá a acá, que no es la misma, que cómo le está tocando desenvolverse en una zona en la que solamente está quieto, porque como ese trayecto se alargó, ¿cierto? Para poder llegar a la base, esa diferencia hay que medirla. Esas distancias no van a ser las mismas porque se alargaron, pero el tiempo sigue siendo el universal, es decir, los dos fotones están en el tiempo y el espacio, pero si a uno le corrimos la mesa, pues vamos a tener que medir esa diferencia por ese corre-corre que le pusimos de más a que hiciera el fotón que está en la parte de abajo. Eso se llama un tiempo y un espacio relativos al tiempo. Es decir, la diferencia es que hay un tiempo y un espacio relativos en que está este fotón, porque no es lo mismo si le corremos la mesa, que un tiempo y un espacio relativos al tiempo de lo que pasa en la mesa de arriba. Hay dos mesas, pero una está quieta, simplemente el fotón sube y baja. En la otra mesa, como le estamos corriendo la mesa, entonces el fotón tiene que alargarse más en su trayecto para poder pegar con arriba y pegar con abajo de la mesa. Pero eso no es que el tiempo es relativo, no. Es que si nosotros corremos la mesa, pues tenemos que medir las diferencias, porque no es lo mismo que la de arriba que la de abajo. Y esa diferencia se llama un tiempo y un espacio relativo al tiempo. O sea que hay un tiempo y un espacio relativo al tiempo de la mesita A y un tiempo y un espacio relativos de como que la mesita B, ¿cierto? Como el reloj de luz A y el reloj de luz B. Pero tanto el A como el B están en el tiempo y el espacio. Quiero que captes eso. A y B están en el tiempo y el espacio. Ya vimos como yo acá simulaba que el tiempo se desenvolvía, pero como acá le estamos corriendo la mesa al de abajo y al de arriba no, ahí hay una diferencia. Es obvio que existe una diferencia y esa diferencia se mide con un tiempo y un espacio relativos al tiempo, pero no que el tiempo se hace relativo.